Amada familia de fe, hoy es miércoles 19 de agosto y hoy quiero hablarte de una de las oraciones más solitarias que existen, la oración de un padre o una madre por un hijo que se alejó. No la oración que se hace en comunidad, donde otros también oran por ese mismo hijo, sino la que se hace de madrugada, en silencio, cuando la casa está quieta y el padre o la madre están despiertos pensando en ese hijo que está lejos. La oración que nadie más escucha en ese momento, la que el hijo no sabe que se está haciendo, la que se repite durante meses, a veces durante años, sin que haya señal visible de que está llegando a algún lado. Porque hay una diferencia entre el peso general de amar a alguien que se alejó de Dios y el peso específico de ser padre o madre de ese alguien. El amor parental tiene una dimensión que ningún otro amor tiene exactamente: la responsabilidad formativa. Fuiste el primero en sus vidas, estuviste en el origen. Algo de quien eres pasó a quien ellos son. Y cuando un hijo se aleja de Dios, de la familia, del camino que esperabas para él, inevitablemente llega una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Qué hice o qué dejé de hacer que contribuyó para que él llegara donde está? Esa pregunta, que puede llegar a cualquier hora del día, pero que tiende a llegar con más fuerza en las madrugadas, no es una pregunta abstracta, tiene peso. Y cuando se carga por suficiente tiempo, junto con la oración, que no produce el resultado esperado, empieza a formarse una conclusión que pocas veces se dice en voz alta, porque decirla duele demasiado. El afastamiento de mi hijo también es mi fracaso como padre o madre, y la oración que hago por él no está alcanzando nada, porque él sigue lejos. Eso es lo que pesa diferente en este miércoles. No el amor que no se fue, sino la culpa que acompaña al amor y la duda de si la oración que se hace solo, de madrugada, sin que nadie más lo sepa, está llegando a algún lugar real. Pero hay algo en la historia del padre del hijo pródigo que responde a esa culpa. El padre de la parábola hizo todo lo que un padre puede hacer: proveyó, cuidó, estuvo presente. Y cuando el hijo pidió la herencia y se fue, el padre no pudo impedirlo. No porque haya fallado como padre, sino porque el hijo tenía su propia voluntad que ningún amor paternal puede anular. Y el texto registra algo sobre cómo vivió el padre mientras el hijo estuvo lejos. Cuando el hijo todavía estaba lejos, su padre lo vio. Para poder ver al hijo lejos, el padre tenía que estar mirando. El padre no esperó pasivamente, estaba de guardia, mirando el horizonte, siendo centinela de la vida de un hijo que se había ido. Eso no es pasividad, es la oración y la espera activa del padre, que sigue siendo padre aunque el hijo esté lejos. Y hay una madre en la historia de la iglesia que ilustra lo que significa orar por un hijo durante el tiempo que toma. Mónica, la madre de Agustín, oró por él durante 17 años mientras él vivía lejos de Dios, años de vida disoluta, de errores, de alejamiento que a veces parecía irreversible. 17 años de oración persistente, y en algún momento, un obispo le dijo algo que se convirtió en ancla para ella. Es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Agustín se convirtió. No en el tiempo que Mónica esperaba, pero la oración de 17 años no fue inútil. La oración de un padre o una madre por su hijo no caduca con el tiempo. No se invalida por la ausencia de resultado visible. Es la oración del intercesor natural, de quien fue designado desde el principio a acompañar esa vida con oración. Antes de comenzar la oración, escribe en los comentarios: Señor, mi hijo está lejos, cuídalo tú donde yo no puedo llegar, y sostén mi oración cuando ya no tengo fuerzas para orar, no como quien promete que hoy el hijo va a volver, como quien reconoce honestamente que hay un lugar en la vida del hijo donde ningún padre o madre puede llegar, y pide que sea Dios quien llegue ahí.
tómate un momento para darle me gusta a este video y suscríbete al canal para acompañarnos cada mañana en este camino de oración. Aquí la oración solitaria de la madrugada por un hijo que se alejó es tan bienvenida como la oración en comunidad. Aquí traemos los nombres de los hijos que llevamos en el corazón y encontramos al Dios que cuidó del hijo pródigo mientras estaba lejos y que respondió a los 17 años de oración de Mónica. Señor, mi Dios y mi Padre, en este miércoles 19 de agosto, vengo ante ti con el nombre de mi hijo en el corazón. Tú ya lo conoces. Lo conoces mejor de lo que yo lo conozco, desde antes de que yo lo conociera, desde antes de que él mismo se conociera. Lo traigo hoy no para darte información, sino para hacer lo que solo yo puedo hacer en la vida de él, ser su intercesor, el que ora por él cuando él no ora, el que lo lleva ante ti cuando él no viene solo. Señor, cuida de él donde yo no puedo llegar. Hay partes de su vida que están completamente fuera de mi alcance. Decisiones que toma sin consultarme, lugares donde va que no conozco, personas que lo influencian que yo no puedo ver. Esas partes también necesitan ser cuidadas. Y yo no puedo llegar ahí, pero tú sí. Tu palabra declara en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, que se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Señor, que esa promesa también hable a la vida de mi hijo, que aunque él esté lejos, aunque no esté buscándote, aunque su vida en este momento parezca ir en otra dirección, tú no lo olvidaste. Sigues viéndolo, sigues conociéndolo, sigues siendo para él el Dios que no se olvidó aunque él esté lejos. Padre, quiero hablarte sobre la culpa parental. Porque es difícil orar por un hijo que se alejó sin que llegue la pregunta sobre lo que hice o dejé de hacer que contribuyó al alejamiento. Esa pregunta tiene una forma de instalarse en las madrugadas con una precisión dolorosa. Las veces que respondí desde el cansancio en lugar de desde la paciencia, los momentos donde no estuve presente de la manera que debería haber estado, las cosas que dije que no debería haber dicho, las que no dije y debería haber dicho. La lista mental de los fracasos de crianza que la mente construye cuando el hijo está lejos. Señor, que pueda distinguir entre la responsabilidad honesta de reconocer lo que hice diferente y la culpa que paraliza y que no le hace bien ni a mí ni a mi hijo. El padre del hijo pródigo también pudo haber hecho esa lista, lo que podría haber hecho diferente, lo que podría haber prevenido. Pero el texto no lo muestra en ese lugar. Lo muestra mirando el horizonte, siendo centinela, esperando activamente, que también yo pueda soltar la culpa que no me deja hacer lo que sí me corresponde hacer, orar. Señor, también quiero hablarte sobre el padre del hijo pródigo como modelo de oración en la espera, porque lo que el padre hizo mientras el hijo estuvo lejos no fue pasividad, fue una espera activa y con los ojos abiertos. Para poder ver al hijo todavía lejos, el padre tenía que estar mirando en esa dirección. Estaba de guardia, estaba siendo centinela de la vida de alguien que se había ido, que también yo pueda hacer esa guardia. La oración que mira hacia donde el hijo está, aunque no pueda ver todo lo que está ocurriendo ahí. Tu palabra declara en el libro de los Salmos, capítulo 126, versículo 5, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Señor, que cada oración que hago por mi hijo sea semilla, aunque no vea el momento de la cosecha, aunque el tiempo entre la siembra y la cosecha sea más largo de lo que esperaba. Que las oraciones de madrugada, las lágrimas, los momentos de presentar el nombre de mi hijo ante ti, todo eso también sea semilla que Dios puede hacer crecer en el tiempo y en la manera que solo Él conoce. Padre,
También quiero hablarte sobre lo que significa sostener la oración durante años, porque Mónica oró 17 años por Agustín, no días, no meses, años. Y hay momentos en una oración que dura años, donde el intercesor también se cansa, donde la oración que una vez tenía energía y urgencia se vuelve más pesada de sostener, donde la ausencia de resultado visible empieza a producir un tipo de fatiga en la propia oración. Esa fatiga del intercesor también es real y también merece ser nombrada. Señor, que puedas sostener mi oración cuando yo ya no tengo fuerzas para sostenerla sola. Que el Espíritu que intercede con gemidos inexprimibles también ore por mi hijo cuando las palabras ya no me salen con la misma facilidad. Que la oración no dependa solo de la energía que yo tenga disponible, que también haya algo que la sostenga desde afuera de mis propias fuerzas. Señor, también quiero hablarte sobre lo que significa ser el intercesor natural de mi hijo. Porque hay una dimensión de la oración de padre o madre que es diferente a la oración de cualquier otro. No porque sea más efectiva en términos mecánicos, sino porque hay una designación en el vínculo. Yo fui puesto en la vida de este hijo de una manera que nadie más fue. Y esa designación no caduca con el alejamiento. Sigo siendo su padre, su madre. Y eso significa que mi lugar en la intercesión por su vida sigue siendo único, aunque él no lo sepa, aunque él esté lejos, aunque él no esté buscando la oración de nadie. Señor, que pueda ejercer esa intercesión con la convicción de que es el lugar que me corresponde. No con garantías de resultado, pero sí con la certeza de que el lugar del padre o la madre en la vida del hijo no desapareció con el afastamiento. Tu palabra declara en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, que esa intercesión del Espíritu también sea activa por mi hijo. Cuando yo no sé exactamente qué pedir para él, cuando ya no tengo palabras claras, cuando la oración es solo el nombre de mi hijo dicho en el corazón sin más, que el Espíritu complete lo que yo no puedo formular. Padre, también quiero hablarte sobre la relación con mi hijo mientras está lejos. Porque aunque esté distante de Dios o de la familia, todavía puede haber contacto, aunque sea mínimo, y navegar esa relación, mantenerse presente sin presionar, mostrar amor sin condicionarlo al regreso, ser la persona a quien él pueda volver cuando el momento llegue, también requiere una sabiduría que no siempre tengo disponible. Señor, dame esa sabiduría, que pueda ser la presencia que mantiene la puerta abierta, que pueda amar sin que mi amor sea otro peso para él, que pueda dar espacio sin que ese espacio parezca indiferencia, que cuando llegue el volviendo en sí, que el padre del hijo pródigo esperaba, mi hijo sepa que hay un lugar donde volver, que no lo va a recibir con reproches, sino con el correr del padre, que lo vio mientras todavía estaba lejos. Señor, también quiero hablarte sobre los diferentes tipos de alejamiento de un hijo, porque no todos los alejamientos son iguales, aunque todos duelan de manera similar. Hay hijos que se alejaron de Dios, pero siguen cercanos a la familia. Hay hijos que se alejaron de la familia, pero que tal vez todavía tienen algo de fe propia. Hay hijos que se alejaron de todo al mismo tiempo, de Dios, de la familia, del camino. Y hay hijos cuyo alejamiento incluye situaciones de riesgo real, adicciones, relaciones que los ponen en peligro, decisiones que amenazan su integridad. Para cada tipo de alejamiento hay algo diferente que orar, y tal vez también algo diferente que hacer además de orar. Señor, que la oración que hago por mi hijo sea específica para el tipo de alejamiento que él está viviendo. Y si hay algo concreto que me corresponde hacer, además de orar,
buscar ayuda, tener una conversación, tomar una decisión sobre cómo relacionarme con Él. Dame también la sabiduría y la valentía de hacerlo. Padre, también quiero hablarte sobre los hermanos del hijo pródigo, porque hay algo en la parábola que pocas veces se nota. Cuando el hijo volvió, el padre corrió a recibirlo, pero el hermano que estaba en casa sintió que la celebración era injusta. La historia de un hijo que se aleja también afecta a los demás hijos que están presentes. Y a veces el peso de orar por el que está lejos también produce algo en los que están cerca. Un desequilibrio en la atención, una sensación de que la preocupación por el ausente domina sobre la presencia de los que están. Señor, que pueda también cuidar de quienes están cerca mientras oro por quien está lejos. Que la atención que el hijo ausente requiere no vacíe completamente lo que los presentes también necesitan. Señor, también quiero hablarte sobre la posibilidad de que el hijo que se alejó también esté sufriendo. Porque el alejamiento no siempre es indiferencia. A veces, quien se aleja también carga su propio peso, sus propias heridas, sus propias razones que produjeron el alejamiento. Y el hijo que está lejos puede estar en su propia manera también necesitando algo que no encontró o que no sabe cómo buscar. El alejamiento no siempre es señal de que está bien por fuera, aunque esté lejos por dentro. Señor, que pueda orar por mi hijo también, desde ese lugar de compasión, por lo que él puede estar cargando, no solo desde el dolor de quien lo extraña, sino desde el corazón de padre o madre que también quiere que él esté bien en todas sus dimensiones, aunque no esté cerca. Padre, también quiero hablarte sobre la gratitud que existe incluso en la espera. Porque aunque mi hijo está lejos, también hay cosas que siguen siendo ciertas. Él existe, está vivo, el regreso todavía es posible. Dios no lo olvidó. Esas realidades también merecen ser nombradas, aunque el dolor del alejamiento haga más difícil percibirlas. Gracias, porque mi hijo existe y que el regreso todavía es posible. Gracias, porque la oración que hago por él no cae en el vacío, aunque no vea resultado todavía. Gracias porque el padre del hijo pródigo siguió siendo padre durante todo el tiempo que el hijo estuvo lejos, y que yo también puedo seguir siendo padre o madre durante todo el tiempo que mi hijo esté lejos. Señor, también quiero hablarte sobre la comunidad que ora junto a mí en este miércoles. En esta comunidad hay otros padres y madres que también llevan el nombre de un hijo en el corazón. No el mismo hijo, cada uno lleva el suyo, pero el peso de la oración por un hijo que se alejó es suficientemente parecido para que haya algo de comunión real en orarlo juntos, aunque en silencio y aunque por hijos diferentes. Que también en esa comunidad de intercesores haya algo que sostenga lo que cada uno no puede sostener completamente solo. Señor, que la oración que hacemos juntos en este miércoles también sea más que la suma de las oraciones individuales. Que haya algo en el orar juntos por los hijos que se alejaron, que también alcance a esos hijos de maneras que la oración solitaria no siempre puede alcanzar. Padre, también quiero traerte algo sobre la identidad de quien ora, porque quien ora por un hijo que se alejó no es solo intercesor, también es padre o madre que está cargando un dolor que tiene nombre, el nombre del hijo. Y esa identidad de padre o madre no desapareció con el alejamiento. El vínculo sigue, la responsabilidad sigue, el amor sigue. Y la oración que viene de ese lugar, de quien sigue siendo padre o madre, aunque el hijo esté lejos, es una oración que tiene su propia profundidad, que ninguna otra oración por la misma persona puede replicar exactamente. Señor, que pueda ejercer esa identidad con la dignidad que le corresponde. No con vergüenza de que mi hijo esté lejos, no con culpa de quien cree que lo hizo todo mal, sino con la posición de padre o madre que sigue siendo lo que siempre fue, el intercesor natural de esa vida,
aunque el hijo esté lejos y aunque todavía no haya regresado. Señor, también quiero pedirte algo específico para hoy, que en algún momento de este miércoles haya algo que me dé ánimo para seguir orando. No necesariamente una señal del hijo que regresa. Puede ser algo más pequeño, una paz inesperada en el corazón cuando pienso en él, un versículo que llega en el momento correcto, una conversación que me recuerda que la oración que hago no es inútil, algo que sostenga la oración por un día más, y después por otro más, y así. Señor, también quiero traerte algo sobre el papel de quienes me acompañan en esta espera, porque hay personas que saben lo que estoy cargando por mi hijo, pareja, amigos cercanos, hermanos de fe que oran por el mismo pedido. Esas personas también forman parte de cómo sostengo esta oración con el tiempo, que pueda permitirles acompañarme en esto. Que no cargue esta oración completamente solo cuando hay personas disponibles para sostenerla junto. Y si hay momentos donde la carga de orar por mi hijo se hace demasiado pesada para cargarla solo, que pueda también buscar el apoyo de alguien que pueda ayudarme a procesar el dolor que el alejamiento del hijo produce, no solo en mi hijo, sino en mí. Padre, también quiero dejarte algo a ti para este hijo. No un pedido más, ya te di los pedidos, sino el hijo mismo, su nombre, su vida, lo que está viviendo, lo que no veo, lo que tú sí ves. Te lo dejo a ti, no porque deje de ser mi hijo, sino porque reconozco que tu cuidado sobre él excede completamente lo que yo puedo hacer desde aquí. Que esta entrega también sea parte de la oración de este miércoles. Señor, que el proceso invisible que operates en quien se alejó también esté activo en la vida de mi hijo hoy, aunque yo no lo pueda ver, aunque él no lo esté buscando, aunque la distancia parezca lo mismo que siempre, que en el interior de mi hijo, en el lugar donde solo tú tienes acceso, haya algo que esté siendo tocado, preparado, movido hacia el volviendo en sí que el padre del hijo pródigo esperaba ver. Que ese proceso también esté ocurriendo, aunque la superficie de las cosas no lo muestre todavía. Y que cuando llegue el momento, cuando mi hijo vuelva en sí de cualquier manera que eso tome, también haya en mí el corazón del padre que corrió. No el que cobró la deuda del tiempo de espera, sino el que corrió. Padre, finalmente, quiero darte gracias por permitirme ser el intercesor de esta vida, por haber puesto en mí el amor que produce esta oración de madrugada, que nadie más escucha, que el hijo no sabe que se hace, por el vínculo que ningún alejamiento puede romper completamente, por los 17 años de Mónica que no fueron inútiles, por el padre que estaba mirando el horizonte, que por eso pudo ver al hijo cuando todavía estaba lejos, y por la certeza de que tú también estás mirando, aunque desde un ángulo que yo no tengo, y que ves lo que yo no puedo ver en la vida de mi hijo desde donde estoy. Decreto en este miércoles, 19 de agosto, que la oración que hago por mi hijo no es inútil, aunque no vea resultado visible. Que Mónica oró 17 años y el obispo le dijo que era imposible que un hijo de tantas lágrimas se perdiera. Que el padre del hijo pródigo no falló porque el hijo se fue. Siguió siendo padre, siguió siendo centinela en el horizonte, siguió mirando en dirección al hijo que estaba lejos. Que la oración de padre o madre no caduca con el alejamiento. Es la oración del intercesor natural, del que fue designado para ese lugar en esa vida desde antes de que esa vida comenzara. Y que Dios cuida donde el padre o la madre no pueden llegar. La oración de madrugada por un hijo que está lejos no es oración inútil, es la siembra de quien va a cosechar con alegría. Padre, hoy también te traigo a Osvaldo, a Nuria y a Iván. Tú conoces exactamente qué hijo o hija llevan cada uno de ellos en el corazón, cuánto tiempo llevan orando por ese hijo, qué versión del alejamiento están viviendo, cuántas madrugadas les costó esa oración,
Que tu cuidado llegue a los hijos de cada uno de ellos donde sus padres no pueden llegar. Y que también la oración de cada uno sea sostenida cuando ya no tienen fuerzas para seguir. Y a cada padre y madre que está orando junto a nosotros en este miércoles, con el nombre de un hijo lejos en el corazón, que la historia de Mónica les recuerde que 17 años de oración no fueron inútiles. Que el padre del hijo pródigo que miraba el horizonte también estaba haciendo algo, siendo centinela. Y que la oración que nadie más escucha en la madrugada también está siendo escuchada. Señor, también quiero hablarte sobre lo que espero, no el regreso inmediato de mi hijo, aunque ese sería mi mayor deseo, sino algo más específico, que en la vida de mi hijo, aunque yo no lo vea, haya algo ocurriendo. Una conversación, una circunstancia, una persona que Dios pone en su camino, alguna incomodidad que la vida lejos de Dios produce que empiece a preparar el terreno para el volviendo en sí. Que el proceso invisible que Dios opera en quien se alejó también esté activo en mi hijo, aunque yo no pueda verlo desde donde estoy. Señor, también te pido algo por mí, que pueda sostener la esperanza sin que se convierta en una expectativa que me lastime cada vez que no se cumple en el tiempo que yo esperaba. Que pueda seguir orando desde la esperanza madura del Padre que mira el horizonte, que sabe que puede ver al Hijo cuando vuelva porque está mirando, sin que esa espera consuma todo lo demás de la vida que tengo mientras espero. Amada familia de fe, si eres padre o madre y estás orando hoy por un hijo que se alejó, quiero decirte algo con todo el corazón. Mónica oró durante 17 años, 17, y el obispo le dijo que era imposible que un hijo de tantas lágrimas se perdiera. Tu oración de madrugada, la que nadie más escucha, también está siendo escuchada, y la oración que continúa sin ver resultado no es oración inútil. Es la siembra que cosecharás con alegría, aunque el tiempo entre la siembra y la cosecha sea más largo de lo que querías que fuera. Vuelve a los comentarios y escribe otra vez: Señor, mi hijo está lejos. Cuídalo tú donde yo no puedo llegar, y sostén mi oración cuando ya no tengo fuerzas para orar. Que esa frase sea tu ancla en este miércoles, recordándote que el lugar del padre o la madre en la intercesión por el hijo no desapareció con el alejamiento. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale me gusta a este video y comparte esta oración con alguien que conoces que también ora de madrugada por un hijo que se alejó, alguien que necesita recordar que esa oración está siendo escuchada aunque no vea el resultado todavía. Antes de cerrar, recibe esta bendición, que el mismo Dios que no se olvida del hijo de su vientre, aunque todos lo olvidaran, que cuidó del hijo pródigo mientras estaba lejos y corrió a su encuentro cuando regresó, y que respondió a los 17 años de oración de Mónica con la conversión de Agustín, también cuide hoy a tu hijo donde tú no puedes llegar. Que la oración que haces, aunque sea de madrugada, aunque sea sola, aunque ya no salga con la fuerza del primer día, también sea sostenida por quien intercede con gemidos inexprimibles cuando las palabras ya no salen. Y que el proceso invisible que Dios opera también esté activo en la vida de tu hijo, en el tiempo y de la manera que solo Dios conoce, en el nombre de Jesús. Amén.